Señor le bendiga, amado pueblo de Dios. Sea cada uno de ustedes bienvenidos a la casa del Señor, amén. Agradecidos primeramente con Dios por la oportunidad que nos ha dado de estar en Modesto, California, compartiendo junto con nuestros hermanos locales, bendito Dios, junto con nuestro hermano Pastor Moncayo y toda la congregación que acompaña a este siervo, amén. Así que sean cada uno de ustedes bienvenidos. Doy gracias a Dios porque Él me ha permitido ver otro día más de la luz que Él da a este mundo, amén. Y no somos merecedores, iglesia amada, pero por la misericordia del Señor a Dios le place que nosotros prediquemos este precioso evangelio que es para que podamos llegar donde el Señor nos tiene preparados unas preciosas moradas, amén. Así, iglesia, bienvenido sea cada uno de mis hermanos, y yo le voy a invitar que vayamos a la palabra y abra su escritura. Gloria sea al Señor, en el libro de Isaías. Isaías capítulo 42, versículo 18. Estaremos meditando en este precioso libro para la gloria y honra del Señor. Isaías capítulo 42, versículo 18. Gloria a Dios. Cuando usted lo tenga, me contesta con un amén. Así, bendito Dios, daremos lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Ya todo lo tenemos. Gloria a Dios. Vamos a esperar. Isaías 42, 18. Estamos ahí ya, ¿verdad? Amén. Leo la palabra nuevamente, honrando al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu de Dios. Aleluya. Así invitamos que nos pongamos sobre nuestros pies por reverencia a la palabra de Dios. Amén. Dice así. Isaías 42, 18. Sordos, oíd, y vosotros, ciegos, mirad para ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Y quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová, que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye? Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Mas este pueblo saqueado y pisoteado, todos ellos atrapados en cavernas y escondidos en cárceles, son puestos para despojo, y no hay quien libre. Despojado, dice, y no hay quien diga restituid. ¿Quién de vosotros oirá esto? ¿Quién atenderá y escuchará respecto al porvenir? ¿Quién dio a Jacob en botín y entregó a Israel a saqueadores? ¿No fue Jehová contra quienes pecamos? No quisieron andar en sus caminos, ni oyeron su ley. Vamos a venir en palabra de oración. Amantísimo Padre que está en gloria en esta hora, Señor, deposito a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas que están presentes, Señor. Yo te pido, Padre, que tú seas bendiciendo, Señor amado, a cada uno de los que pudieron estar junto con nosotros, como aquellos que no pudieron estarlo, Señor, en esta hora, Padre. Abriré mis labios, Señor, creyendo y confesando, Señor, que tú traes palabra para mi vida, Señor, y para tu pueblo, Señor amado. En esta hora, Padre, te pedimos, Señor, que usted venga fortaleciendo, Señor, los corazones, Señor amado.
que venga fortaleciendo a cada hermano, a cada hermana, Señor bendito, por el poder de tu palabra, Padre. En esta hora, Señor, muévase a misericordia, muévase, Señor, así como se ha venido moviendo, Señor, a través de la alabanza, Padre. Yo le pido, Señor amado, que tú, Señor, tomes el control, Señor, de cada uno de los que estamos, Señor amado, que reprendas todo espíritu inmundo de las tinieblas, Señor, que lo ates y lo sujetes, Señor amado, y que tú seas, Padre Santo, despojándolo de este lugar, Señor, en el nombre de Jesús de Nazareno. Padre, ata todo lo que estorba, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Gracias, bendito Dios, gracias Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a meditar en la palabra del Señor bajo el tema: en esto conocemos a Dios. Bendito sea el Señor. La porción bíblica que acabamos de leer, iglesia, tiene un tema y dice: Israel no aprende de la disciplina. Pero el Señor le plació, bendito Dios, que regalarme también este tema. En esto conocemos a Dios. ¿Por qué? Porque Dios, iglesia amada, siempre va a hablar a nuestras vidas a tiempo y fuera de tiempo. Y la porción bíblica que acabamos de leer, podemos ver a la ciencia de la Escritura, bendito Dios, que Dios siempre hablaba a su pueblo Israel. Porque Él, bendito Dios, siempre ha querido tener una relación desde el principio. Dios ha querido tener una relación buena con el ser humano. No solamente con Israel, sino con el mundo entero, bendito Dios, aleluya. Y podemos ver, bendito Dios, que Dios les dice estas palabras diciéndoles: sordos, oíd, y vosotros ciegos mirad para ver. Porque Dios, bendito Dios, aleluya, siempre quería que su pueblo Israel caminara conforme a la palabra de Él. Dios siempre ha querido, bendito Dios, no solamente con Israel, sino también a nivel mundial, con todo el ser humano que Él ha hecho, bendito Dios. Ha querido tener esa relación para con el hombre. Y cuando digo el hombre, bendito Dios, abarca al hombre y a la mujer y a todo ser humano viviente, bendito Dios. El Señor siempre ha querido tener una comunicación con el ser humano. Pero el problema ha sido, bendito Dios, que el ser humano no ha querido tener esa relación para con Dios, aleluya. Dios ha dejado tantos ejemplos en la Escritura hablando de su pueblo Israel. ¿Y por qué lo deja de ejemplo? Porque es la niña de sus ojos. Eso no lo digo yo, lo dice la Escritura. El pueblo de Israel siempre ha sido la niña de los ojos del Señor. Pero ¿por qué ha llegado tanto castigo y tanto sufrimiento a la vida de Israel, bendito Dios? Porque Dios siempre quiso entablar una comunicación con su pueblo. Desde el principio de la creación, bendito Dios, aleluya, Dios siempre quiso entablar una comunicación con el ser humano. Podemos ver, bendito Dios, aleluya, en el libro de Génesis 1:26 dice que Dios crea todo el cielo, toda la tierra, todos los animales, pero no solamente los cree, sino que crea también al hombre, bendito Dios, llamado Adán. Y cuando crea al hombre llamado Adán, bendito Dios, aleluya, dice que Él al momento de crearle, bendito Dios, dice que también le da potestad sobre toda cosa creada que Dios había creado, sea los animales, sea los peces y toda la tierra, bendito Dios, era para el ser humano. Pero ¿qué sucedió? Que Dios, bendito Dios, quiso darle todo en bandeja de plata al ser humano en ese huerto llamado el Edén. Pero el ser humano, bendito Dios, en vez de ser agradecido, en vez de ser, bendito Dios, aleluya, ser una persona agradecida, fue una persona que desobedeció al mandato del Señor. Desde el principio podemos ver todo esto.
Por eso le decía que en Génesis capítulo 1 versículo 26 habla y dice, bendito Dios, aleluya, que Dios le dijo: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza, y se señoree en los peces del mar y en las aves de los cielos y en las bestias y en toda la tierra y todo animal que se arrastre sobre la tierra. Es que eso es lo que Dios siempre quiere con cada uno de nosotros, de los que estamos aquí. Él siempre quiere hablarnos, bendito Dios, a través de su palabra, para que usted y yo, bendito Dios, podamos reconocer que todo lo que tenemos alrededor nuestro no depende de la obra del ser humano, sino depende de la obra de Dios que está en los cielos. Por eso estamos agradecidos por un día más que Dios nos ha regalado, por el aire que hemos respirado y seguimos respirando, aleluya. Mire qué precioso que Dios desde el principio quiso entablar esa relación con el ser humano, y le da el poder y la potestad de que el hombre se señorease sobre todo lo creado para comer. Y dice también la Escritura, bendito Dios, que en ese huerto del Edén el ser humano no tenía que hacer nada, absolutamente nada. Dice que con el rocío que caía, dice que él regaba las plantas, y que esas plantas, bendito Dios, daban fruto. Pero es que el Señor, bendito Dios, siempre quiere lo mejor para nosotros como humanos. El Señor quiere que, bendito Dios, el ser humano se arrepienta y se aparte de sus malos caminos. Y no solamente que se aparte de los malos caminos, sino que comencemos a escuchar la voz de Jehová. ¿A través de qué? A través de la palabra que está escrita en esta preciosa Biblia. Bendito sea el Señor. Y en esto conocemos a Dios, que Él siempre ha querido entablar esa comunicación con el hombre, y así lo quería hacer con su pueblo Israel. Solamente he tomado una porción bíblica, bendito Dios, donde el Señor le estaba exigiendo, bendito Dios, a Israel que abriera sus oídos. Y lo digo exigiendo porque el Señor estaba a punto de disciplinar a su pueblo. ¿Cuántas veces el Señor quería hablarle a su pueblo? Le decía de que cuando ellos entraran a la tierra prometida, bendito Dios, aleluya, que ellos no se contaminaran con lo que había dentro de esas tierras. Pero el ser humano, bendito Dios, aleluya, nunca ha querido abrir sus oídos para escuchar la voz de Dios. Podemos ver a través de la palabra, bendito Dios, aleluya, que no solamente el Señor lo crea, bendito Dios, y le da la potestad, y a través de darle la potestad al hombre que se señorease sobre todo animal, bendito Dios, aleluya, ser vivo que se pudiera comer, le da una palabra que él tenía que ser obediente a esa palabra, o un mandato. Y en el capítulo 2 del mismo libro de Génesis podemos ver qué clase de mandato Dios le da. En el versículo, bendito Dios, 16 del capítulo 2 del libro de Génesis dice que Dios mandó, dice, al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. O sea que Dios, bendito Dios, aleluya, le da todo para que el hombre se señorease, pero también le da una palabra de bendito Dios para que fuera obediente el ser humano. Y esa palabra que le da, bendito Dios, para que el hombre lo obedeciera, era que de todo árbol y de todo animal él podía comer y no había problema. Pero había un árbol, bendito Dios, en medio del huerto que no podía tocarlo. Mire, si lo vemos a la luz de nuestros ojos, o sea que si ponemos, bendito Dios, un ejemplo, lo pudiéramos poner de esta forma: un gran canasto, bendito Dios, con tanto fruto, con tanto pan, con tanto, bendito Dios, carne en ese lugar. Pero hay una fruta que Dios le estaba diciendo: no lo vas a tocar ese. Y el hombre, bendito Dios, aleluya,
no se fijó en todo lo que tenía alrededor, sino que se fijó en lo que el Señor estaba señalando que no tocase. Si usted se puede imaginar, bendito Dios, aleluya, la carne tal vez de algún borrego, de una vaca, pescado, bendito Dios, no dice la Escritura qué clases, pero me imagino que habían clases, bendito Dios, que habían podido ser más ricos que ese árbol del huerto que estaba en medio. Pero Dios lo estaba haciendo, ¿por qué? Porque quería ver la creación de Él, hasta dónde podía ser obediente al mandato de Dios. Y el hombre se dispone a ir, bendito Dios, donde el Señor le dijo que no fuera. Y eso trajo consecuencia. Y consecuencia grave, bendito Dios. Por eso le digo que para el hombre ha sido, bendito Dios, bien difícil buscar esa comunicación o esa relación con nuestro Señor. El Señor, a la verdad, está dispuesto a recibir a todo hombre, a todo, bendito Dios, ser viviente cuando vienen a Él. Nunca va a despojar el Señor a un ser humano que llega delante de la presencia de Dios arrepentido de sus malos hechos, arrepentido de sus pecados. Dios nunca lo va a desechar, porque Dios siempre ha querido tener una relación, bendito Dios, con el ser humano. Y ahí podemos ver en Isaías 42, bendito Dios, que antes de que Israel fuera disciplinado, lo está reprendiendo el Señor. Lo reprende y le dice: sordos, oíd, y vosotros ciegos mirad para ver. O sea que Él estaba diciendo: aunque yo les estoy hablando, ustedes no están escuchando mi palabra, lo que yo les quiero enseñar. Aunque ustedes escuchen, no están escuchando mi palabra. Eso es lo que Dios le estaba diciendo. Por eso Él les dice: sordos. Porque tenían oídos, pero no podían escuchar la voz de Dios. Y después les dice el Señor: ciegos. Porque aún viendo las grandezas que Dios hacía alrededor de ellos, bendito Dios, no podían verlo más allá espiritualmente. Por eso Dios, bendito Dios, aleluya, dice: sordos, oíd, y vosotros ciegos mirad para ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Y quién es sordo como mi mensajero que yo envié? Porque Dios siempre ha querido hablar a su pueblo. Mire qué sucedió después que Adán, bendito Dios, y Eva fallaron al mandato del Señor. Se vino algo bien terrible sobre toda la tierra. Entró el pecado, bendito Dios, aleluya. Y después de entrar el pecado, bendito Dios, aleluya, dice la palabra que el ser humano se desprendió y comenzó a hacer cosas abominables delante de los ojos de Dios, que el Señor mismo dijo con sus palabras: me arrepiento de haber hecho al ser humano. Mire qué palabras tan fuertes. Cuando el Señor suelta esas palabras, bendito Dios, está diciendo, bendito Dios, que Él se había arrepentido, porque el ser humano que Él había creado, bendito Dios, aún Él dándole todas las cosas buenas, se decidió por ir a agarrar una cosa mala. De tantas buenas que Dios le estaba poniendo de bandeja de plata, Él se decidió ir por algo que no le iba a edificar. Se fue, bendito Dios, a tomar algo que le dijo el Señor: no lo tome, no lo toques. ¿Por qué? Porque cuando Dios habla, bendito Dios, su palabra tiene cumplimiento. Y así sucesivamente. El Señor, bendito Dios, aleluya, cuando cae el hombre, el Señor, bendito Dios, aleluya, se entristece y dice esas palabras de que se arrepiente de haber hecho el ser humano. Y no solamente se arrepintió, bendito Dios, sino de que dice la palabra que tuvo que destruir a esa generación. Porque era tanto el pecado, bendito Dios, que esta gente hacía, que Dios ya no le agradaba, bendito Dios, y tuvo que levantar a un siervo llamado Enoc, perdón.
Y este siervo era recto delante de los ojos del Señor. Es que mire, iglesia, nosotros podemos estar en este lugar. Pueden haber muchas iglesias de distintas denominaciones, pero si usted y yo, bendito Dios, no estamos poniendo atención a la palabra, ni estamos siendo obedientes a la palabra, no importa cuál iglesia usted vaya, si usted no le pone atención a la palabra de Dios y no es obediente a la palabra de Dios, no importa, bendito Dios, si usted no lo escucha, usted se puede perder. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso Dios nos manda de que usted y yo tenemos que ser obedientes. ¿A quién? A la palabra. ¿Por qué? Porque Dios levanta a Enoc. Y usted conoce la historia. El Señor destruye ese pueblo, bendito Dios, y solamente se salvan 8. Y esos 8 solamente eran de la casa de Enoc. Solo su familia. Noé, perdón iglesia, Noé. Se salvan ellos. Y después el Señor, bendito Dios, levanta a este siervo y comienza otra generación, bendito Dios, aleluya. Pero el problema es de que el problema más grande del ser humano es de que siempre ha querido ser oídos sordos a la palabra de Dios. Volvió a empezar la generación. Y después, ¿qué pasó? El pueblo, bendito Dios, se volvió a descarriar. Y después de descarriarse, el Señor haya gracia en Abraham. Y después que haya gracia, bendito Dios, el Señor tiene que sacar a Abraham de la tierra de sus padres. Y lo manda, bendito Dios, aleluya, a que comience a caminar en una tierra que solamente el Señor se la estaba preparando a su siervo. Y después, bendito Dios, sabemos toda la historia. Y el pueblo del Señor, después que Abraham tiene a su hijo Isaac, Isaac tuvo a su hijo llamado Jacob. Y después, bendito Dios, Jacob toma a José, bendito Dios, aleluya. Y los introduce a la tierra de Canaán. Y después de entrar a la tierra de Canaán, llega hambruna, bendito Dios, aleluya. Y estos huyen para Egipto después de que su hermano o el hijo de Jacob es, bendito Dios, llevado como prisionero y pasa todo lo que tiene que pasar la vida del siervo Josué. Dice la palabra, bendito Dios, que después se levanta un rey, Faraón, bendito Dios, que no conoce a José de tantas las maravillas que hizo. Y no me quiero detener mucho en eso porque si no me va a llevar mucho tiempo, bendito Dios, aleluya. Pero lo que quiero que aprendamos de que Dios ha querido tener una relación con el ser humano. Hasta el día de ahora el Señor siempre ha tratado de tener una relación buena para con el ser humano. Y podemos ver de que el Señor levanta a Moisés, lo saca de la tierra de esclavitud, bendito Dios, y lo introduce a la tierra prometida en las manos de Josué. Pero el pueblo nunca entendió la relación que Dios quería siempre tener con su pueblo. Ahora podemos ver, bendito Dios, el amor del Señor, que Dios siempre quiere, bendito Dios, que tener esa relación con el pueblo. Pero el pueblo, el ser humano, bendito Dios, siempre se ha querido desviar de los caminos de Dios. Hasta el son de hoy, bendito Dios, seguimos con esto. ¿Cuántas veces el Señor trae palabra a nuestras vidas? ¿Cuántas veces el Señor habla a nuestra vida que quiere, bendito Dios, que nosotros le seamos fiel a la palabra que Él ha dejado establecida en este precioso libro llamado la Biblia? Lo que usted aporta y lo que yo aporto, bendito Dios, esta Biblia, que es la palabra del Señor, es un mapa, un camino, bendito Dios, aleluya. Un camino que tal vez a veces no nos gusta caminar, pero es un camino que nos está llevando a la salvación, a la vida eterna. Pero ¿qué sucede hoy en día, bendito Dios, aleluya? Que no le estamos poniendo atención a la palabra. Nos hacemos muchas veces oídos sordos. Aunque Dios nos hable una vez, nos hable 2 veces, nos hable 3 veces, a veces se nos olvida que Dios a veces nos dice: hijo mío, hija mía, apártate, vuélvete, no hagas esto, no hagas aquello. Pero cuando ya viene el problema y estamos adentro del problema y de la circunstancia,
nos acordamos y decimos: Dios me había hablado, Dios ya me estaba hablando. Mira el pueblo de Israel en cómo acabó. Ahí, después de lo que hemos leído en Isaías, bendito Dios, si usted sigue leyendo junto conmigo, en ese mismo pasaje bíblico, en el capítulo 42:1, Dios hace una promesa a Israel. En el capítulo 42 del versículo 1, el Señor, mire lo que dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu y traerá justicia a las naciones. Aquí está hablando de nuestro Señor Jesucristo. El Señor les estaba dando una promesa, bendito Dios, que si ellos se apartaban de sus malos caminos, el Señor les iba a mandar a uno, bendito Dios, aleluya, que iba a ser el Salvador, bendito Dios. Pero ¿qué estaba haciendo el pueblo? No quería escuchar palabra de Dios. Y por eso el Señor dice en el capítulo 42 del 18, dice, mire, en el versículo 20, que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no los oye. Porque el pueblo, los profetas de aquel tiempo, bendito Dios, se estaban, bendito Dios, aleluya, dejando manipular por el pueblo de Israel. Pero Dios siempre tiene un remanente fiel. Y ahí estaba el profeta Isaías. Este profeta, bendito Dios, aleluya, que profetizó todo lo que le iba a acontecer al pueblo de Israel. Pero el Señor, bendito Dios, también puso palabra de que iba a venir un Salvador, bendito Dios, aleluya, que iba a hacer prodigios, que iba a hacer grandes cosas. Pero el pueblo de Israel se hizo oído sordo. Ahora, ¿qué es lo que tiene el Señor con nosotros? Lo mismo, no cambia. Desde el principio Dios quiere que el ser humano sea obediente y que se acerque a Él. A Israel igualmente quería el Señor que se acercara a Él, pero Israel no quiso. Ahora, bendito Dios, vamos a nosotros. Cuando nosotros, bendito Dios, escudriñamos la palabra, Dios es tan recto, iglesia, para hablar a su pueblo, que dice que de tal manera, en Juan 3:16, amó Dios al mundo, que ha dado ¿a quién? A su Hijo, al único, al unigénito. Y dice también la Escritura que para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso está bien ahí. El problema es de que el Señor no solamente ha entregado a su Hijo, bendito Dios, al mundo, lo entregó, bendito Dios, sino, bendito Dios, aleluya, que dice también, para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Por qué dice el versículo 17? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero aquí está todo bien todavía, pero si leemos el versículo 18 del libro de Juan, capítulo 3, mire lo que dice: el que cree, el que en Él cree, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. La palabra es tan clara que Dios, por amor, se entregó a sí mismo. ¿Y por qué se entregó? Para dar la oportunidad al ser humano a que se arrepienta y se aparte de los malos caminos. Si usted puede ver y analizar,
Dios está dando una palabra, bendito Dios, que dice que tenemos que creer al Señor. Y cuando creemos, bendito Dios, aleluya, dice también de que aquel que no cree lo va a condenar. ¿Qué le quiero decir con esto? Que Dios, bendito Dios, aleluya, por amor se entregó a sí mismo, porque Él ama al ser humano. Él quiere tener esa misma relación que desde el principio ha querido tener con el ser humano. El problema es que el ser humano siempre se ha rebeldizado y no ha querido escuchar la palabra de Dios, aleluya. Dios, iglesia, no se dejó de ejemplo a Israel. Dios nos ha dejado de ejemplo a Israel. En todos los pasajes bíblicos, si usted quiere leerlos, usted va a encontrar de que Dios siempre quiso hacer lo bueno con Israel. Nunca lo desechó. Nunca va a encontrar una palabra que Él lo desecha. Él siempre quiso acercarse a su pueblo. Pero el pueblo que hacía, lo hacía a un lado. Y ahora, ¿por qué Israel está padeciendo tantos dolores en su tierra? ¿Por qué Israel tiene tantos enemigos? ¿Por qué Israel, cualquier bendito Dios país, lo quiere exterminar de la tierra? Porque es un propósito de Dios. El propósito de Dios es que a ellos se les fue dado la vida eterna, mas ellos la despreciaron y desecharon al que tenían que amar, y hasta el son de hoy lo siguen despreciando. Pero bienaventurado usted y yo, bendito Dios, que aunque no lo vimos, pero hemos creído y lo sentimos en nuestro ser, que el Cristo que adoramos en este lugar no está muerto, está vivo para la gloria y honra de Dios, aleluya. El problema hoy más grande que se está viviendo es que el ser humano quiere desechar toda palabra de este libro. Ya no hayan que decir, bendito Dios, para que usted y yo no obedezcamos la palabra de Dios. Dicen que la Biblia tiene 2000, bendito Dios, y algo de escritura de que no tienen que estar aquí. Pero yo creo a esta palabra. Aunque el diablo quiera transgiversar, bendito Dios, y cambiar la palabra de Dios, yo la creo. Que todo lo que dice aquí, así como empezó, así va a terminar, como lo dice el libro de Apocalipsis. Pero lo que yo quiero decirle a usted ahora en esta tarde es que Dios siempre quiere tener esa comunión con nosotros. Y así como le dio el mandato a Adán, que le dijo: no tomes de ese árbol, ahora a nosotros se nos ha dado un mandato también. Y el mandato es de que no comamos de ese árbol, no. El mandato es de que usted y yo tenemos que obedecer a la palabra que está escrita en este precioso libro. Dice que usted y yo tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento, y no solamente eso, sino obedecer a todo lo que está escrito en este libro. Si usted me quiere acompañar, bendito Dios, aleluya, quiero ver el propósito primeramente de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver 2 versículos rápidamente, ahí en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Y esta es la relación que Dios siempre ha querido tener. 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Mire lo que dice el versículo 13. Escogidos para salvación. Pero nosotros, dice, debemos dar siempre gracias a Dios respecto a nosotros, a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a los cuales os llamo mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido,
sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza en gracia, conforme vuestros corazones, y os confirme en toda buena palabra y obra. Eso es el sacrificio de Dios, que nos amó y nos ha dado, bendito Dios, a su Hijo para que creamos. Y después de creer, bendito Dios, la vida eterna, el cual usted y yo la tenemos que guardar, no solamente un día, no solamente cuando nos conviene, no solamente cuando usted y yo se siente bien, cuando hay comida en el refrigerador, sino que siempre tenemos que guardar esta palabra, porque medicina es para nuestros huesos. Ahora mire cómo Dios quiere que guardemos la palabra. Vayamos a Juan capítulo 14. Gloria a Dios. A Adán se le dio un mandato que no tomase o que no comiere del árbol de la ciencia, del bien y el mal. Ahora Dios nos da un mandato a nosotros, que tenemos que creer a esta palabra, y no solamente creerla, sino que ponerla por obra y obedecerla. Juan 14, 21 al 24, mire lo que dice. Dice la palabra, Juan 14, 21 al 24 dice, mire, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no es el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Y mire lo que dice, el que no me ama no guardará mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre del que me envió. ¿Qué quiere el Señor? Que amemos la palabra. Ahora mire Juan capítulo, bendito Dios, aleluya. Vamos a ir primeramente a Santiago, capítulo 1, (21 al 24). Mire lo que dice Santiago 1:21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras ¿qué? Vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. ¿Qué quiere decir con esto? Que Dios quiere que usted y yo, bendito Dios, seamos obedientes ¿a qué? A la palabra del Señor, pero no solamente oidores, sino que hacedores. Y pone, bendito Dios, de ejemplo a un hombre que se mira en el espejo. ¿Usted se miró hoy en el espejo? Yo creo que usted ni se acuerda si se miró o no se miró. Pero cuando una persona se mira en el espejo para peinarse, al ratito se le olvidó que se vio en el espejo. Pues ese ejemplo da, bendito Dios, aleluya, Santiago, que dice que muchas veces así somos.
La palabra, bendito Dios, aleluya, que oímos cada vez que nos presentamos a un servicio, cada vez que leemos la palabra, cada vez que la escuchamos, bendito Dios, a través de unas redes sociales, dice que no solamente seamos oidores, sino también hacedores de la misma palabra, porque eso es lo que le agrada al Señor, que usted y yo pongamos por obra lo que aprendemos cada día, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos manda a recibir la palabra. Y no solamente a recibirla, sino también a ponerla por obra. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel la escuchaba. ¿Cuántos sacerdotes no tenía? ¿Cuántos, bendito Dios, profetas no tenía? Pero por eso el Señor les decía sordos. Y así nos llama a nosotros también sordos a veces. ¿Por qué? Porque escuchamos la palabra tal vez al ratito, o la escuchamos en este momento y saliendo de aquí se nos olvida. Y no ponemos por obra lo que el Señor nos quiere enseñar. ¿Cuántas veces Dios nos dice que nos apartemos de lo que nos contamina? ¿Qué es lo que nos contamina? Pues todo. Pero usted y yo, bendito Dios, siempre tenemos que poner ¿qué? La palabra. ¿Por qué? Porque más claro no puede hablar el Señor. ¿Por qué dice? Porque dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre, o sea, humildemente, la palabra implantada, lo cual puede salvar vuestras almas, porque no hay otra palabra que puede darnos la vida eterna, sino solamente la palabra que ha sido inspirada por el Espíritu Santo de Dios, aleluya. Por eso la palabra nos habla a cada momento de nuestra vida. Pero esto es lo que me gusta de Santiago, que no solo se queda para salvar vuestra alma, sino que dice, pero también ser hacedores de la palabra. Y no tan solamente, dice, oidores, engañándonos vosotros mismos. ¿Por qué Israel? El Señor les decía esto, porque se engañaban a ellos mismos. Aún estando Josué ya a punto de morir, Josué, él tuvo que poner una línea derecha entre medio del pueblo. Y les dijo, si ustedes quieren servir a Jehová, háganlo. Pero si ustedes no quieren servir a Jehová, perdón, eso no era antes de morirse, eso era para entrar a la tierra prometida. Él expuso esa línea. Y antes de entrar a la tierra prometida, habló con todo el pueblo. Pero él mismo, bendito Dios, aleluya, dice al final, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios, que usted y yo sirvamos a Dios, bendito Dios, aleluya. No para que el Señor nos mire, sino porque el Señor nos conoce, que si usted y yo lo hacemos de corazón, el Señor nos va a dar la fuerza y la fortaleza. ¿Y qué hizo el pueblo? Enfrente de Josué, dice que él puso como testigos el cielo y la tierra. Y el pueblo ahí mismo con sus propios labios confesó y dijo, ¿cómo? No, nosotros vamos a andar rectamente siempre en el Señor. Murió Josué, todo el pueblo solamente le lloró el tiempo que tenía que llorarle, que si no me equivoco eran 21 días. Le lloraron el cuerpo a Josué. De ahí dice que todos se perdieron. ¿Por qué? Porque solo lo hicieron de labios y no de corazón. ¿Y qué es lo que quiere Dios? Que usted y yo, bendito Dios, aleluya, pongamos esta palabra por obra, no solamente para que me escuche mi hermana, mi hermano, sino que el que tiene que saber, bendito Dios, que de corazón es aquel que está sentado a la diestra del Padre. Por eso es necesario, iglesia bendita, que usted y yo comencemos a dar fruto digno de arrepentimiento. No solamente ser oidor, sino hacedor de la palabra. ¿Sí?
¿Por qué? Porque Dios quiere eso, iglesia. Vayamos a Juan capítulo 12 y de ahí voy terminando, bendito Dios. Juan capítulo 12. Mire lo que dice. Gloria sea al Señor. Juan 12:44 al 50. Doce 44 al 50 dice: las palabras de Jesús juzgarán a los hombres. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí no cree en mí sino en el que me envió, y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, dice, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no perezca en tinieblas, permanezca, en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no me recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que he hablado. Ella le juzgará en el día postrero. Mire, voy a hacer un paréntesis ahí. ¿Qué tiene que hacer el predicador? Predicar la palabra. El Señor no nos manda a señalar a nadie. El Señor quiere, bendito Dios, que usted y yo prediquemos la palabra, porque el mismo Señor Jesucristo se puso como ejemplo. Por eso Él empieza diciéndole: yo no le voy a juzgar. ¿Por qué? Porque Él dice: yo no he venido a juzgar al mundo, sino a salvarlo. Porque a usted y a mí no nos conviene estar juzgándonos unos a los otros. Usted puede juzgarme a mí mis defectos, yo tal vez puedo juzgar sus defectos a usted. Pero mire qué precioso que Dios mismo dice que Él, bendito Dios, aleluya, al que oye, dice, mis palabras y no las guarda, no pasa nada. No pasa nada. ¿Por qué? Porque Él mismo dice: yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. O sea que a Dios no nos manda a nosotros a estar juzgándonos. Y con decir juzgándonos, es que usted diga, comience a levantar cosas contra su hermano o contra su hermana. Pero si usted lo mira haciendo algo malo, usted puede llamarle la atención y decirle: hermanito de mi alma, mire, no haga eso, porque la palabra del Señor es clara y dice que tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento. Usted no está juzgando, usted está, bendito Dios, guiando a esa persona para que se aparte del pecado o de la maldad que está haciendo. Pero el Señor, de la misma manera, Él dice que Él no ha venido a juzgar al mundo, sino a salvarlo. ¿Por qué? Porque el predicador de hoy en día, bendito Dios, se ha hecho juez y señalador de todas las ovejas. Y Dios no nos manda eso, sino que nos manda, bendito Dios, a predicar el qué, la palabra de Él. ¿Para qué? Para que almas se salven y almas puedan venir al camino del Señor. No porque yo lo esté amenazando, sino porque la palabra está haciendo efecto en esa alma. Aleluya. ¿Quién va a juzgarnos? La palabra. Por eso hasta aún el mismo Señor Jesucristo se hace a un lado. Dice: yo no le voy a juzgar, porque yo vine a salvar al mundo. Él no lo vino, bendito Dios, yo no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Sí, porque si el Señor nos hubiera venido a juzgar, llegando a la tierra, nuestro Señor Jesucristo hubiera dicho: todo el mundo es consumado, me los arrojan al infierno a toditos, porque no hay ni uno que pueda llamarse ser santo. Eso era juzgar. El Señor, en vez de predicar los 3 años y medio, bendito Dios, hubiera dicho Él: bueno, como toda potestad se me ha sido dada, los juzgaré a todos. No, Él no vino a eso.
Él vino a salvar. ¿Por qué? Porque si aún el hermano o la hermana no quiere recibir la palabra, tranquilo, ahí déjelo. La palabra en aquel día lo va a llamar a cuenta, bendito Dios, y el Señor mismo, a través de la palabra de Él, que vino a establecer a la tierra, le va a juzgar o nos va a juzgar. Porque mientras estemos en este cuerpo, seguimos luchando. No puede ser de que el día de mañana yo caiga de la gracia del Señor. Ahí la palabra se va a cumplir. Me va a juzgar si no me aparto de los malos caminos. Pero si seguimos luchando, la misma palabra, bendito Dios, también nos da la vida eterna. Ahora, por eso, mire, es el paréntesis que quería hacer. Porque el mismo Señor Jesucristo dice: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Pero el versículo 48, mire: el que me rechaza y no recibe mis palabras, ya tiene, quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamientos de lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Cuando usted y yo nos paramos a este lugar a predicar la palabra del Señor, prediquémosla tal y como está escrita. ¿Por qué? Porque esta palabra nos va a juzgar. Y esta misma palabra que nos va a juzgar, si no nos apartamos de los caminos malos, esta palabra, bendito Dios, nos va a juzgar en aquel día. Pero también esta palabra trae arrepentimiento, trae consolación, trae palabra de vida eterna. Y a todo que en Él cree no se perderá, aleluya, porque Dios es el que habla su palabra. Ahora, qué bueno es Dios. Yo, a través de del caminar en este evangelio, ya no me preocupo. Antes me preocupaba, Señor, le decía, es que no escuchan, mira, Señor, siguen más rebeldes. Señor, es que mira, no hay cambio. Y comencé a leer la palabra en mis ratos de descanso en el trabajo y cuando podía. Y yo decía, hasta que el Señor me fue abriendo mi oído y dijo, cuando yo leí estas porciones bíblicas, yo dije, Señor, gracias. Porque yo quería que cambiaran a lo que yo decía. No. El que va a cambiar, la palabra le va a hablar. El que no va a cambiar, la palabra le va a hablar de todas maneras. ¿Por qué? Porque si seguimos rebeldes, la palabra todos los días nos va a venir martillando. ¿Sí? Y ahí no nos tenemos que enojar. Sino lo único que tenemos que hacer es arrepentirnos de lo que estamos haciendo mal. Pero si usted y yo estamos caminando conforme a la palabra de Dios, tenemos que seguir adelante, no bajar la guardia. Porque a veces bajamos la guardia, pensamos de que estamos caminando bien. Pero tenemos que preguntarle a Dios. ¿Cómo le preguntamos a Dios? Leyendo la Biblia. Y cuando usted y yo empezamos a leer la Biblia nos va a decir qué es lo que estamos haciendo mal. Y nos va a volver a encaminar. Por eso a mí muchas veces me ha encaminado el Señor. Y si usted mira hoy, claro, traigo cargas, pero hoy ya no me preocupo. ¿Sabe por qué? Porque yo le he dicho al Señor, voy a predicar lo que tú me des, sin ir a ofender al hermano, a tirarle, sin ir a decir nada. No, yo voy a predicar tu palabra. Por eso usted mira, yo pongo de ejemplo al pueblo de Israel, porque más ejemplo que el pueblo de Israel no hay. El pueblo de Israel está sufriendo, ¿por qué? Porque fueron rebeldes y no pusieron atención ¿a qué? A la palabra de Dios. ¿Por qué Adán falló? Porque se le olvidó la palabra que Dios le había dicho: y no comerás de ese árbol del bien y del mal, y de la ciencia del bien y del mal. ¿Desobedeció qué? La palabra. ¿Trajo factura? Trajo factura. Lo desecharon de ese huerto. Ahora,
Si usted y yo no ponemos atención a la palabra y no guardamos la palabra, va a traer factura. ¿Quién se hace el mal? ¿El pastor? ¿El evangelista? ¿El líder? No. El mal lo hacemos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel decía: sí, voy a caminar bien, pero se le olvidaba ¿qué? La palabra. Se le olvidó siempre la palabra. Y ahora Dios nos dice que no se nos olvide la palabra, porque el Señor, por amor, iglesia, nos ha dado que respirar este día. Si Él hubiera placido, no hubiéramos amanecido. Pero que todos los días son nuevas las misericordias de Dios. Viene moldeándonos, viene trabajando en nosotros. Así que usted no se preocupe si su hermano o su hermana no está obedeciendo la palabra. Usted preocúpese por usted mismo y yo mismo, porque si no estamos viviendo la palabra, factura va a venir, ¿verdad? Así que eso es lo que tenemos que aprender, a predicar conforme el Señor nos da. Así que este ha sido el consejo de la palabra. No seamos oídos sordos, mejor pongamos por obra, demos frutos dignos de arrepentimiento, porque la recompensa y el galardón, va a ser grande, y pronto ese galardón lo obtendremos si usted y yo le seguimos siendo fiel a aquel que nos ha llamado. La gloria y la honra sea para el Señor, aleluya. Así hasta aquí el Señor me ha ayudado, iglesia. Póngase sobre sus pies, vamos a hacer una oración y después doy dando el tiempo a nuestro hermano que está dirigiendo. Amantísimo Padre que está en gloria, gracias.